Bona vesprada a totes y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí y por participar en este webinar. Mi nombre es María Pilar Rueda Requena y represento como presidenta la Asociación Valenciana de la Economía del Bien Común, una asociación que está formada por 3 grupos locales, el de Castellón, el de Valencia y el de Alicante. La finalidad de esta asociación es difundir y promover el modelo de la economía del bien común. Un modelo que tiene 5 valores que nosotros consideramos que este es el momento de sembrarlos y de difundirlos como consecuencia de todo lo que ha pasado de la pandemia y del COVID. Estos valores son la dignidad humana, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la solidaridad y la participación democrática. Es en este momento cuando realmente consideramos, y lo estábamos comentando también ahora, la importancia de llevar estos valores más allá de los propios círculos en los que nos movemos. Y por eso 17 asociaciones a nivel internacional se han unido para redactar un manifiesto que nos sirve de guía como nuevo modelo en esta reconstrucción social que tenemos que llevar a cabo. La crisis, esta pandemia, nos ha obligado de alguna manera a salir de nuestras zonas de confort, de nuestras comodidades, de nuestros propios intereses. Y el planeta nos ha hablado y nos ha dicho que todo no puede ser nuestro, que los recursos son finitos y que además tenemos una responsabilidad de dejar bienes comunes a las generaciones venideras. Por eso, la Asociación Valenciana ha considerado que es un buen momento para iniciar un ciclo de webinars que nos ayuden a implementar este modelo en empresas, en asociaciones, organizaciones, municipios y centros educativos. Pero para implementar ese modelo hemos tenido que desarrollar un plan estratégico que va desde el año 2019 al 2021. Y ese plan estratégico no se puede desarrollar solos, en soledad, como asociación, sino va también apoyado económica y también como de alguna manera sostenibilidad a nivel asociativo por la administración pública. En ese sentido, estamos pendientes de firmar un convenio con la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Trabajo. Y bueno, hoy además disfrutamos de la presencia aquí del conseller, de Rafael Climent, a quien le cedo inmediatamente la palabra para que de alguna manera introduzca esta conferencia. Muchas gracias. Molt bona vesprada, muy buenas tardes y muchas gracias a todos y todas por participar en este webinar y de manera especial gracias a Christian Felber porque seguro que sus aportaciones pueden servir de mucha ayuda en la reconstrucción social y económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Yo soy de los que creo que el virus nos ha entrado por las raíces y el árbol se ha secado. Es un momento de pensar por qué se ha secado nuestro sistema y nuestra estructura socioeconómica. Y probablemente la respuesta yo también la tengo, ¿no? Y creo que es por la ambición de unos pocos a costa de muchos. Cuando se rompe el equilibrio, lo pagamos todos y todas, incluso los mismos que han jugado al todo o nada. Y no lo digo yo, lo dice concretamente el lobby de las 200 empresas más grandes de Estados Unidos, que dice así: en vez de mantener las tesis tradicionales de que la gestión empresarial debe tener como único beneficiario al accionista, afirma que las grandes empresas deben promover una economía que sirva a todos
los que vivimos en Estados Unidos y señalan la desigualdad, el empleo miserable, deterioro ambiental y la pobreza creciente cuestiones a combatir. Desde mi punto de vista, esta coyuntura de crisis sanitaria nos debe enseñar de una vez por todas que debemos trabajar en aquello que nos es común, en aquello que nos afecta como colectivo. Es decir, gobernar de abajo arriba, con la gente, para la gente, desde la participación, atender a la diversidad, trabajar desde la coordinación y con cooperación. Para mí son premisas inabordables, pero que tenemos que abordar conjuntamente. Si lo hacemos de manera particular, inabordables. Como colectivo, yo creo que fáciles. Y entiendo que la transformación del modelo económico hacia uno de base de economía del bien común solo lo podremos cambiar con dos premisas claves y claras que nos interpelan a todos y todas. La primera, preservar el planeta. Vivir de espaldas a la naturaleza se ha demostrado con claridad que no es viable. Y entender que las personas somos lo primero. Ahora bien, sin perder de vista que formamos parte del ecosistema natural y no podemos ser los mayores depredadores. Y entiendo que no debemos repetir la estrategia de la salida de la crisis de 2008, que aumentó los niveles de desigualdad, ya son muy elevados. Por eso apelamos a la cooperación entre Estados de forma que se compartan recursos y conocimientos. Por lo tanto, es básico desarrollar organismos internacionales que prioricen el bienestar de la población, el bien común, sobre cualquier otro objetivo de carácter privado. Sé que no es tarea fácil, pero será necesario cambiar profundamente la correlación o las correlaciones de fuerzas dentro de los Estados con el fin de eliminar la excesiva influencia de intereses particulares plasmados en determinados lobbies económicos y financieros que obstaculizan el bien común. Es necesario un New Deal verde y social que refuerce la calidad de vida, el bienestar y la seguridad de población, además de los efectos del cambio climático que ya empiezan a ser muy evidentes. También resulta básica la reconversión del sector industrial para orientarlo a garantizar la existencia de los bienes necesarios para proteger y mejorar el bienestar de la población, estableciendo prioridades distintas a las definidas por el mercado, el cual siempre prioriza la capacidad adquisitiva del consumidor y la rentabilidad en la cadena de producción, pero no bien común. También resulta urgente priorizar medidas para proteger a la población de los cambios climáticos, que podrían causar crisis tanto o más severas que las pandemias. Es imprescindible, desde mi punto de vista, redefinir la relación entre la esfera pública y la privada, con tal de reequilibrar la presencia de la primera y priorizarla entre los asuntos que requieren una respuesta colectiva. En definitiva, volvemos a hablar del bien común. Es la mayor garantía para la salud, la calidad de vida y el bienestar. El orden económico actual, que en muchas ocasiones prioriza lo privado sobre lo público, desde mi punto de vista ha perdido toda credibilidad y no tiene respuestas válidas para todos y todas. No tiene respuestas universales, sino más bien privadas y parciales. No es solo la muerte, sino la vida lo que une a la población mundial. Y la corriente de solidaridad generada durante la crisis tiene que verse reflejada en un sistema económico nuevo, pospandemia, que se base en esa solidaridad y visión común. Y me gustaría acabar mi intervención con una frase que resume las reflexiones que se pueden debatir en este seminario. La solución a la pandemia no es volver al pasado, sino construir un nuevo futuro. Espero que disfruten y aprovechen este webinario y en especial que aprovechen y aprovechemos las aportaciones de Christian Felber. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, conseller, por la participación, porque ya sabemos que son momentos de mucho trabajo, mucha actividad y se agradece más especialmente si cabe. Seguimos, iniciamos el martes pasado el ciclo de webinars con Paco Álvarez. La verdad es que yo creo que nos dio bastantes líneas clarificadoras de por dónde se puede orientar. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el creador y fundador de alguna manera de este movimiento de la economía del bien común, que seguro que nos va a dar todavía más orientaciones y más guía sobre cómo tenemos que reconstruir esta nueva vida no normal, no volvemos a la normalidad. Y nos quedaría para el día 21 de julio una webinar también de cómo se puede adaptar este modelo a un municipio en Aras del Olmo. Así que, Aras de los Olmos, perdón. Entonces, seguimos adelante y para iniciar ya lo que es la conferencia, tenemos, por eso que se ha comentado ahora mismo también, por el valor que dentro del modelo económico de la economía del bien común consideramos que debe de ser la igualdad, tenemos a una compañera que va a guiar esta entrevista para sacar el mejor fruto y el mejor partido a las respuestas. Ella es presidenta de una asociación feminista nacional, es una grandísima comunicadora, es asesora de igualdad en la Consellería de Educación y escritora, articulista, y también he de decir que forma parte de nuestra asociación desde los orígenes, o sea, fue de las primeras personas que trabajó por impulsar este movimiento en Valencia. Y yo añado que además ha sido premio de una contribución literaria por un libro que ha escrito muy especial para ella y también para las personas que lo hemos podido leer, cuyo título es Te nombro, en los premios Turia 2020. Así que para mí es todo un lujo darte la palabra, Dolors López, y puedes comenzar cuando quieras. Voy a terminar porque te aseguro que me has emocionado. Muchísimas gracias, querida compañera y querida amiga. Gracias, conseller. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas a esta tarde absolutamente especial en los que tenemos la suerte de contar. ¿No me oís? De contar con las personas que están acompañándonos desde el principio. No sé si ¿me podéis dar retorno? ¿Me oís bien? Sí, Lola, yo sí se oye. Sí, se oye, sí. Es que no tenía yo indicador de retorno. Bueno, decía que muchísimas gracias al conseller porque está entre mesa y mesa de reconstrucción. Gracias a mi querida Pilar y a todos los compañeros que están detrás, que no podemos ver y que están haciendo posible esta webinar. Saludos a la otra parte hispanohablante de la EBC que tenemos bien cerca, aunque tengamos un gran mar por dentro, por dentro y por fuera. Es un honor tener a la persona que lanzó este movimiento con tanta fuerza que ahora está por todo el mundo extendido. Tenemos a Christian Felber en el momento más duro de los últimos 100 años, dice mucha gente, porque esta crisis sanitaria y económica ha hecho que salten todas las alarmas y se rompan todos los fusibles. Yo voy a introducir ahora un vídeo en el que se nos va a hablar a modo de resumen, pero de quién es esta persona que
promueve, que inicia y que lanza el movimiento de la economía del bien común con ese ímpetu y con esa claridad mental que ha hecho posible en este momento un desarrollo tan grande como el que estamos asistiendo. Pues cuando queráis vamos a ver el vídeo de presentación de Christian Felber. Quizá habéis oído hablar de la economía del bien común, un nuevo modelo económico alternativo al sistema capitalista y a la economía planificada. Su creador es Christian Felber, un activista austriaco, historiador, profesor de economía, bailarín y mucho más. Con la premisa de crear una sociedad más justa para todos, basada en valores universales, desde la dignidad humana pasando por la solidaridad, la justicia hasta la democracia, Felber ha dado la vuelta al mundo proponiendo la EBC como un cambio de paradigma. los valores más frecuentes de las constituciones de países democráticos. Nacido en Salzburgo, es especialista en economía sostenible y alternativas para los mercados financieros. Ha publicado diferentes obras y ensayos, traducidos a multitud de idiomas, en torno a temas como la sostenibilidad medioambiental, el euro, el comercio internacional o el dinero. Pero sobre todo, es conocido por su libro, publicado en 2010, titulado La economía del bien común. En la economía del bien común, el éxito de una empresa será definido en la contribución que hace la empresa para disminuir los problemas colectivos de la sociedad. En él explica todas las características de esta alternativa teórica que, sin embargo, siempre plantea un sistema abierto, construido por todas las personas de la sociedad, de abajo hacia arriba. Dada la crítica situación que estamos viviendo en estos momentos, el sistema que plantea Felber podría ayudar a la sociedad y a la economía, consiguiendo un modo de vida más justo y amable con las personas. Un nuevo modelo económico. Toda actividad económica sirve al bien común. La empatía, el respeto, la cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua, el compartir. De un proceso social desde abajo. ¿Estamos preparados para el cambio? Realmente quería decir que Christian Felber no solamente ha puesto vida en este movimiento, sino que además ha hecho de su vida el motor para que este movimiento no pare. En este momento, como que no es una escuela que tiene unos ejes cerrados, sino como bien se dice él y dice siempre, es algo vivo que se va creciendo de abajo arriba, que se va adaptando a las circunstancias que necesitan las personas. Este momento vital para todos y para todas no tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora. Por eso, Christian, 16 personas más, hacen 16 países, perdón, y con el de España 17, hacen un manifiesto, firman una propuesta que nos va a hablar él y que responde a este momento de la historia que estamos viviendo. ¿Qué dice la EBC en esta época, después del golpe más fuerte del COVID? Lo que viene ahora, ¿qué dice la EBC? ¿Qué propone? Christian tiene en su mano, en este momento, toda una serie de cuestiones, de preguntas, de ventanas y de entradas que hacen posible que podamos contemplar desde todos los ángulos lo que ha originado, lo que ha destapado esta pandemia. Christian, nos gustaría muchísimo que nos contaras desde la EBC cómo se puede afrontar, cómo cura la EBC esto que ha ocurrido con la pandemia. Cuando quieres. Un placer. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes, Dolores López, Pilar Rueda, consejera Rafa Climent. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Un saludo muy cordial a Valencia
y España y a todos los participantes donde estén. Empiezo con una noticia muy positiva porque de cierta forma Valencia y la comunidad autónoma está un poquito a la cabeza del movimiento en cuanto a la implementación política. Y precisamente la semana pasada hemos logrado algo similar finalmente en Viena, no solamente la capital de Austria y mi ciudad de residencia, sino también una comunidad autónoma de Austria, igual que Valencia. Y finalmente el conseller de Economía de Viena nos recibió oficialmente a una treintena de empresarios de la economía del bien común, aparte de científicos y activos en la asociación. Y todo indica que vamos a seguir de cierta forma el ejemplo de Valencia. Y la actual crisis del COVID-19 lo ha hecho posible. Seguramente nos ha dado el último empujoncito que faltaba para que eso se hiciera realidad. Así es una... Bueno, con permiso voy a compartir ponencia de introducción que será luego la base de la conversación. Rafa Clemente ha dicho muchas cosas que solamente puedo afirmar, y lo más importante es que el objetivo súper ordinado para la economía ya no debería ser el crecimiento del Producto Interior Bruto y de cifras monetarias financieras, sino el equilibrio ecológico, porque el planeta, con sus ecosistemas resilientes y a la vez frágiles, es el hábitat del ser humano y tenemos que cuidarlo como primera prioridad. El COVID-19 es un síntoma de que hemos exagerado la presión sobre los ecosistemas. Las llamadas zoonosis son una consecuencia de que los seres humanos no buscan el equilibrio con otras especies, con la comunidad biológica en su conjunto llamado vida, sino que se superponen sobre los demás. Y una de las muchas consecuencias, creo que habéis dicho, la respuesta del planeta ha sido este virus como viruses anteriores, por ejemplo la ébola u otros, que sin que el ser humano hubiese ejercido esa presión exagerada sobre los ecosistemas, no habrían saltado del mundo de los animales al ser humano. Segundo y tercero, deberíamos aprender un menor grado de globalización y un grado más alto de la regionalización de la economía, empezando por la alimentación. Un ejemplo sencillo es que aquí en Austria importamos alimentos, especialmente verduras y frutas de España, que no proceden de una agricultura ni sostenible, ni que respete los derechos humanos y laborales, ¿no? Y yo creo que el foco del futuro debería residir en la autoalimentación de España y de Austria, con estándares ecológicos y sociales y humanos máximos. Un mayor grado de cooperación y en vez de actuar unos contra otros, ¿cómo se nos ha podido ocurrir en un planeta finito y frágil y sensible actuar unos contra otros? Si actuamos unos contra otros, no vamos a resolver ninguno de los grandes retos globales, sean ecológicos o sociales. Tenemos que cooperar. Es una muy importante lección. Y como objetivo superpuesto a las actividades económicas, orientarlas al bien común, en vez de maximizar el propio beneficio de los llamados individuos. Y luego una lección un poco más detallada. En algunos países se pusieron cifras científicas por encima de todo, incluyendo la eliminación de derechos democráticos
y libertades fundamentales. Y eso no necesariamente ha sido un error, pero sí tenemos que encontrar una respuesta más democrática a la pregunta cuáles son los indicadores científicos más importantes en las futuras políticas. Y si se hubiese hecho solamente la mitad de lo que se ha hecho para poner coto a la difusión del coronavirus, para poner coto al calentamiento global, pues estaríamos en otra situación y estaríamos mucho más avanzados de lo que estamos en cuanto a la protección del clima global. Solo un ejemplo. Hay otros ejemplos, como por ejemplo la huella ecológica de la humanidad o la limitación de la desigualdad. ¿Por qué no ponemos cifras para limitar la desigualdad? Dado que tenemos pruebas científicas en gran medida de que un exceso de la desigualdad es muy, muy nocivo, extremadamente nocivo para la salud pública. Y la salud pública es el gran motivo para haber tomado toda la serie de medidas hasta el confinamiento estricto. Paco Álvarez, me ha gustado mucho su conferencia que he escuchado con gran atención e interés. Y uno de sus mensajes ha sido que no vamos a poner parches al sistema, sino que tenemos que cambiar el sistema. Y esto es una oferta de ilustrar la pregunta, ¿qué significa cambiar el sistema? Es una pregunta muy grande que tiene varias facetas, las cuales he tratado de exponer aquí en este folio. Y dos de estas facetas están en rojo porque las considero las más importantes. Primero, el sistema de valores que está en la base de todo. Está en la base del paradigma científico, de la narrativa sobre la economía y del fundamento legal que es absolutamente decisivo. ¿Qué se fomenta? ¿Qué se permite? ¿Qué se desincentiva? ¿Y qué se prohíbe? Esto es el fundamento legal para la economía y para llegar a este hay que empezar por el sistema de valores. Y una vez más quiero recalcar que ahora tenemos dos sistemas de valores opuestos. El sistema de valores vigente del actual paradigma científico, la ciencia económica neoclásica, y de la política llamada neoliberal, liberal de capitalismo, como lo llama Paco. Este paradigma se basa en un sistema de 5 valores: la maximización del propio beneficio, la competencia, el seguimiento de objetivos financieros, el materialismo-consumismo y el crecimiento del PIB. Esto es un sistema de valores que, si lo miramos más de cerca, no vamos a encontrar ni uno de estos 5 valores en una constitución democrática. Mientras que los valores que la economía del bien común propone, la dignidad, la solidaridad, la justicia, la sostenibilidad y la participación democrática, son por antonomasia valores constitucionales en países democráticos. Y me parece casi un poco penoso tener que demandar que los valores democráticos constitucionales existentes se deban dar prioridad en la economía. Pero hay que empezar por esto porque la ciencia económica preponderante y como consecuencia la educación económica no pone de manifiesto ese otro sistema de valores, sino cree de sí mismo que es objetivo, que es meramente científico y que no es un sistema de valores, no es normativo. Y eso es una gran equivocación, es una gran disimulación que hay que hacer transparente para que la gente pueda elegir entre un sistema de valores y otro. Y a través de la narrativa política queremos una economía de libre mercado que se basa en estos 5 valores, o queremos una economía del bien común que se basa en otros 5 valores. Llegamos al fundamento legal de la economía. Esto yo creo que es un poquito más familiar para mucha gente porque todo el mundo ha escuchado
los dos extremos de capitalismo y de socialismo. Y ambos parecen quizás igual de poco atractivos. Y muchos economistas, precisamente, nos han hecho creer que no hay alternativa a estos dos extremos. Más concretamente, si se critica el capitalismo, uno es automáticamente socialista. Y esto es quitarnos la libertad del pensamiento, porque entre estos extremos hay infinitud de alternativas. Una de las muchas es la economía del bien común, pero lo que la caracteriza es equidistante del capitalismo como del socialismo, y además es verde, porque reconoce la fragilidad y la vulnerabilidad del planeta y los límites ecológicos como un límite superpuesto para todas las actividades económicas y más en concreto para la libertad económica. Mientras que otras alternativas, otros enfoques económicos alternativos ponen el énfasis en el fortalecimiento de los bienes públicos o de los bienes comunes o de la economía de regalo y de los hogares. La tarea principal y la estrategia principal de la economía del bien común es orientar los mercados al bien común, es decir, convertir mercados capitalistas en mercados éticos. Esto significa que el dinero, el capital, pero también el crédito o el comercio, solo son medios que sirven el fin superpuesto, que es el bien común. Así de sencillo y nada de nuevo. Como recalco en cada ocasión, y Paco también lo ha hecho, ya era Aristóteles quien distinguía entre precisamente esto. Una economía era una economía del bien común en el sentido de que el capital, el dinero, solo eran recursos que se empleaba o no empleaba siempre y cuando se quería alcanzar el objetivo superpuesto, que es la creación o el crecimiento del bien común. Y si los recursos se convirtiesen en objetivos, en fines, entonces esto ya no era economía o economía según la distinción de Aristóteles, sino su opuesto, χρηματιστικέ en antiguo griego, el arte de ganar dinero y enriquecerse, y en los términos de hoy, capitalismo. Y esto sería una lección importantísima para la educación económica. Capitalismo y economía son antónimos. Esto se debería impartir en todos los estudios de economía y administración de empresa. Luego, de vuelta a la actualidad, la buena noticia es que las constituciones de países democráticos han optado a favor de una economía, pero que no es la economía de la que se está hablando desde la mayoría de las cátedras en las universidades, porque en las cátedras de economía se está hablando mucho más de la χρηματιστική o del capitalismo, disfrazándolo de economía, a pesar de que son antónimos, opuestos. Pero las constituciones, si nos hablan, queremos que las actividades económicas sirvan al bien común y no a la acumulación del capital, porque entonces se trataría de un orden capitalista, pero no existe ninguna constitución que lo legitimara. Y el núcleo de la propuesta de la economía del bien común es reconocerlo, simplemente reconocer que el objetivo superpuesto de las actividades económicas sea el bien común. Como consecuencia, tenemos que medir el éxito económico de acuerdo con el alcance del fin. Es decir, el producto del bien común para la economía nacional debería relevar al PIB, el balance del bien común superponerse al balance financiero y el examen del bien común tiene que hacerse antes del examen financiero en cada inversión. El producto del bien común sería una actividad democrática que ahora yo creo que es el momento más propicio
para estrenarlo, porque el producto del bien común no lo harían los economistas ni los expertos, sino la población, la ciudadanía soberana. La gente puede hacer centenares de propuestas. ¿Cuáles son las facetas más importantes de una buena vida para todos, del buen vivir, del bien común? Y de las muchas propuestas se destilarían, digamos, 20 facetas del diamante final del bien común, democráticamente compuesto. Y entonces no puede ocurrir lo que ocurrió con los objetivos de desarrollo sostenible, que el PIB vuelve a ser una de las facetas. Esto es un error que Paco criticó de forma muy contundente, y yo creo que los objetivos del desarrollo sostenible son con creces mejor que el PIB, porque el PIB es solamente una cifra y los ODS son 17 objetivos, que es muchísimo mejor. Pero todavía mejor sería la composición democrática del producto del bien común, que seguramente, apuesto todo lo que tengo, no contendría al final el PIB como una de las 20 facetas. Bien, y las empresas están llamadas a contribuir al bien común democráticamente definido, con el balance del bien común. Y lo mismo con las inversiones. El balance del bien común ya se ha dado a conocer y se va a profundizar, pero en una sola frase resumida no es otra cosa que hacer transparente en qué grado una organización, sea empresa, municipio o instituto o universidad, cumple con los valores fundamentales de sociedades democráticas frente a todos sus grupos de contacto. Y la innovación de nuestro movimiento es hacer el resultado visible, comparable y, en todos los productos, más importante, vincularlo a incentivos económicos para corregir la actual situación, que las empresas que más consideraciones toman, que más responsabilidad ecológica, social, democrática y de género asuman, más altos costes tienen y una más grande desventaja competitiva tienen. Esto, y mientras que las empresas éticamente pasotas, que externalizan costes y que causan daños colaterales en todas las disciplinas, y como consecuencia tienen una ventaja competitiva en el sistema de hoy, un cambio de sistema consistiría en invertir, en corregir esta relación equivocada y darles una ventaja competitiva clara y palpable a las empresas más éticas, más sostenibles, más responsables y más respetuosas con la biodiversidad y el clima mundial. Empezando por la contratación pública, las ayudas económicas a las empresas, las condiciones crediticias, impuestos diferenciados, hasta el comercio internacional. Libre comercio para las más responsables, y cuanto menos responsable y menos sostenible, pues menos libre el comercio. Esto sería un comercio mundial ético, a diferencia del supuesto, así llamado, libre comercio, que muy poco tiene que ver con la libertad, menos con la libertad de los grandes consorcios internacionales y una élite de personas muy ricas. Pero esto no es una libertad democrática, por tanto, no deberíamos aceptar el término libre comercio, porque es una equivocación. Bueno, al mismo que no deberíamos confundir capitalismo y economía, nosotros estamos claramente en contra del capitalismo tal y como lo definió Aristóteles, porque estamos a favor de una economía de verdad, que es por definición desde siempre una economía del bien común. Una economía de mercado ética no se basa en el afán de lucro y la competencia, sino se basa en la contribución al bien común y la cooperación. Bien, luego la economía del bien común tiene muchos elementos, los cuales podríamos ver en muchas horas,
que ahora no tenemos. Para terminar, quiero entrar un poco más en el detalle de las posibles salidas actuales de la crisis. Y voy a hacer 4 propuestas. La primera es que otros ya han dicho, las ayudas a las empresas no indiscriminadamente, ni mucho menos con prioridad a las grandes empresas transnacionales o las nocivas contra el bien común, como es el caso de la industria automovilística, sino dar prioridad en las ayudas a las organizaciones relevantes para el sistema. Paco Álvarez nombró en primer lugar la salud y la alimentación, siempre y cuando sean respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Estas eran las prioridades, las nuevas prioridades. Luego las empresas que o bien están dentro de estos sectores o no, pero ya por su constitución empresarial forman parte de la economía social y solidaria o realizan un balance del bien común, se puede ayudar en mayor medida que otras empresas que sí estén abiertas, pero todavía no están realizando ningún balance social, ningún balance del bien común, ningún otro tipo de informe de sostenibilidad, pero se comprometen a realizarlo a partir del año que viene para juntarse a ese nuevo movimiento que es más amplio que la mera economía del bien común. El resto de las pymes se puede ayudar porque no han causado la crisis y hay que ayudarlas. Pero no ayudaría con dinero de contribuyentes a los grandes consorcios, porque estos tienen propietarios que se pueden permitir rescatar su propiedad y dejaría este deber a los accionistas. Bien, segundo, salvar a las personas antes que a las, salvar a las personas físicas y naturales, los seres humanos, antes que a las personas jurídicas, que son las empresas. Y aquí podríamos introducir un ingreso mínimo vital para todos, es decir, una renta básica incondicional. En vez de condicional, luego un salario mínimo palpablemente más alto, igual un salario mínimo elevado para las profesiones que están en los sectores más relevantes, como por ejemplo en el sistema sanitario, y algo que poco se está debatiendo entre los gobiernos, un salario máximo o un ingreso máximo para impedir que la desigualdad sea excesiva. Tercero, los bancos centrales ahora vuelven a aplicar las mismas medidas que aplicaron ya en la crisis del 2008, en la crisis financiera, y esto es en parte un gran error, porque con el quantitative easing están comprando no solamente bonos de Estado, que es una buena actividad, sino también compran deuda de precisamente las empresas transnacionales. Y eso no debería ser los bancos centrales, no es ni su tarea, ni debería ser su prioridad. Deberían contribuir al rescate de las personas físicas y naturales en vez de eso. Un escalón más ambicioso sería introducir eurobonos finalmente o coronabonos. Eso impediría que cuando Italia, la deuda pública de Italia se desparaje, pues Italia no pueda asumir más deuda. Gracias a eurobonos, Italia podría todavía endeudarse. Pero todavía mejor sería lo que se está debatiendo como teoría monetaria moderna. Eso podría ser créditos de los bancos centrales directos de los estados, que ahora a los bancos centrales les está prohibido, a un interés cero, ¿no? Porque los bancos centrales son públicos, son nuestros bancos caseros y podrían darnos créditos a un interés cero, al menos hasta una cantidad máxima con relación al PIB, por ejemplo, el 50%. Así el servicio de la deuda sería muchísimo menor y se podrían utilizar muchos miles de millones de euros en vez de
en forma de intereses, proporcionarles una renta adicional incondicional a los acreedores de los estados, pues ayudar a la gente que realmente lo necesita. 4 y último, algo que yo llamo derechos humanos ecológicos, pero sería precisamente una medida muy eficaz para garantizar el equilibrio ecológico del que ya habló Rafa Climent. La idea es gestionar eficazmente, eficientemente la escasez ecológica, es decir, aceptar el regalo en recursos biológicos que la Madre Tierra ofrece a los seres humanos, pero no utilizar más, porque este sería el límite. Y este regalo se distribuiría a partes iguales a todos los seres humanos que viven en el planeta. Sabemos que hoy nos estamos pasando en varios límites ecológicos de forma muy peligrosa, y eso dio lugar a la idea de una rosquilla por parte de la economista Kate Raworth, y su rosquilla, que se compone de un límite social, es el interior. Eso se necesita mínimamente la humanidad para cubrir todas las necesidades básicas, o sea, para cumplir con los derechos humanos sociales. Y el límite exterior, que es el ecológico, esto es el máximo que la humanidad puede consumir sin perjudicar al planeta. Y el espacio entre los dos límites es el espacio seguro para practicar las actividades económicas. Y esta idea me inspiró la idea de los derechos humanos ecológicos, es decir, todo el mundo, igual que tenemos un voto, no importa lo listos que somos, no importa lo educados y cultos que somos, todos somos iguales. Eso es la dignidad. Derechos iguales para todos, un voto por persona. Y lo mismo en la ecología, un derecho humano ecológico por persona, no importa dónde vivamos, en qué país, qué padres tenemos y otros aspectos. Y esto sería una solución eficaz al exceso del consumo de recursos naturales de la humanidad, que luego tiene un segundo escalón para refinarlo. Pero quiero terminar con la pregunta, y vamos a persuadir a los gobiernos de tomar estas y otras medidas. Y mi experiencia es que sí vamos a persuadir a muchos alcaldes en muchos municipios, incluso en muchas y cada vez más ciudades. Incluso vamos a persuadir y entrar en cooperación con gobiernos regionales, sea Valencia o Viena. Pero mucho más difícil y no tan probable, aunque tampoco lo excluyo, pero muchísimo más difícil es persuadir a los parlamentos y gobiernos de países nacionales. Y por eso la última propuesta, pero quizás la primera de la economía del bien común, es: nosotros tenemos muchas ideas, pero no somos los propietarios de la verdad, citando a Paco Álvarez. Por eso proponemos que nuestras ideas y nuestros temas se debatan en la población, en la ciudadanía soberana, y se tomen decisiones en temas prioritarios, como por ejemplo la limitación de la desigualdad. Porque igual los gobiernos son dispuestos a introducir una renta básica o un salario mínimo, pero no veo en el horizonte gobierno alguno que esté dispuesto a introducir un ingreso máximo. La gente sí está dispuesta. Yo he hecho un juego en 500 ciudades en 25 países y pregunto a las personas, si pudierais limitar la desigualdad en la renta, ¿con cuántas veces limitaríais los ingresos máximos frente a los salarios mínimos? Y los resultados siempre son 7, 10, 8, algunas veces 12 o 20.
en la media son 10 veces. Y si comparamos este resultado de asambleas económicas democráticas, como nosotros las solemos llamar, con las decisiones actuales existentes de nuestros gobiernos y parlamentos, encontramos que hay un abismo tremendo entre las decisiones y las preferencias de los parlamentos y los ciudadanos. Aquí vemos que la diferencia entre los ingresos máximos y el salario mínimo es entre 1000 veces y 360.000 veces. Y eso, en primer lugar, porque los gobiernos ni tocan ese tema. Pero, ¿qué hacemos la máxima instancia, los ciudadanos soberanos, si los parlamentos se niegan a tocar temas que así a nosotros sí nos importan? Pues yo creo que la solución consiste en mejorar, profundizar y seguir desarrollando la democracia, incluyendo, añadiendo elementos de votación directa. Y aquí tengo, solo para inspirar la imaginación, si hubiera 3 referéndums al año, ¿cuáles podrían ser las decisiones de la ciudadanía? Por ejemplo, en primer año, una taxación de transacciones financieras, un impuesto sobre el carbono significativo o un registro de lobbies obligatorio. Y quizás ya en el segundo año sería la introducción del balance bien común obligatorio, al menos para aquellas empresas que también tienen la obligación ya hoy por hoy de realizar un balance financiero. Esto solo para inspirar que, aparte de las propuestas cómo reformar la economía, yo creo que es igual de importante hacer propuestas cómo mejorar la democracia. Y esto lo hacemos de abajo arriba, construyendo el movimiento de la economía de bien común asociado con otros movimientos de otros enfoques económicos alternativos, pero sí con la misma perspectiva estratégica. Algún día deberíamos los ciudadanos soberanos tener el derecho y el poder de tomar algunas de las decisiones sobre el diseño del sistema económico por nuestra propia iniciativa. Esto es mi propuesta final y con esto concluyo y agradezco mucho la atención y la paciencia y ahora, pues, con mucho gusto estoy preparado para las preguntas y también las críticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristian. Desde luego es nutriente cualquier conversación o cualquier escucha en la que tú estés, porque realmente nos aportas continuamente savia nueva, no siempre la misma, porque además vas cambiando con las necesidades y eso es lo que te pide esta economía con rostro humano que dice nuestro Paco Álvarez. Vamos a comenzar por hacer un aterrizaje en lo que llamaríamos el paradigma comercial. Estoy enlazando con la última parte de tu presentación en la que de alguna forma inspirabas este poder democrático que tenemos las personas para conseguir los cambios. ¿Cómo crees que podríamos desde las actitudes personales, locales, autonómicas y estatales conseguir ese cambio de paradigma comercial? Danos alguna pincelada. Pues para empezar de forma sencilla, alguien dijo, si no puedes ir afuera, tienes que ir adentro. Y esto ha sido una de las lecciones y también de los regalos del coronavirus para mí. He tenido más tiempo para reflexionar en el interior cuáles son mis prioridades en mi vida, cuáles son mis necesidades básicas. Y la economía del bien común, de hecho, ofrece un apoyo en esa autorreflexión sobre los propios valores, sobre los propios objetivos y sobre las propias necesidades. Y se llama el autotest del bien común.
y el outrage del bien común solamente son preguntas. Apoyan la reflexión y la consecuencia puede ser que cambias el estilo de vida, que cambias la alimentación, que cambias la profesión, que te involucras en el movimiento de la economía del bien común o de otro movimiento ciudadano, o que inicies en tu municipio, en tu ciudad, un proceso democrático para que la gente, los ciudadanos, puedan tomar decisiones para complementar o corregir al Parlamento algún día. Porque si no empezamos a soñar con estos grandes objetivos, igualdad, democracia, derechos humanos, democracia directa en este caso, los parlamentos muy probablemente no lo van a regalar. Pero si reconocemos que nosotros en algunos temas somos más educados y también más sabios, la gente sí introduciría hoy por hoy una taxación sobre las transacciones financieras. Los parlamentos no están dispuestos a realizarlo, ¿no? Aquí, y hay muchos otros ejemplos en los cuales reconocemos que los ciudadanos son más sabios que sus representantes, y esto puede nacer desde la reflexión interna, que de hecho es el inicio de todo. Puede tener consecuencias muy locales y menores, pero puede tener consecuencias hasta globales y de un alcance de muchos siglos. Gracias. Para conseguir un cambio fiscal que nos acerque a un modelo con rostro humano, un modelo que se acerque a la EBC, ¿qué medidas dirías tú que serían las más importantes para poner en marcha? Bueno, me limito a 3 porque tengo muchas ideas, pero mi favorita es un hecho que ya se ha hecho, y otra vez es una ciudad, ¿no? Mi análisis de antes, la ciudad de Portland en Estados Unidos, en Oregon, ya está elevando el impuesto sobre el beneficio de las empresas que permiten una desigualdad más de 100 veces entre los máximos salarios y los mínimos. Les imponen un impuesto adicional del 10%, y si la desigualdad excede 250 veces, el impuesto adicional es del 25%, ¿no? Esto es economía del bien común aplicada a nivel local. El segundo que más me gusta es el impuesto sobre el carbono. Más generalmente dicho, quitar peso tributario del factor trabajo, porque el trabajo es principalmente algo positivo. ¿Por qué lo vamos a castigar con impuestos? Mientras que el consumo de recursos es algo principalmente negativo. Ahí hay que elevar la carga tributaria, y por eso el impuesto sobre el carbono, un mínimo de 100 euros por tonelada de CO2. Y hablando de comercio internacional, si la Unión Europea y 50 otros países se decidieran a introducir este impuesto sobre el carbono, pero otros países no lo hicieran, pues podrían añadir un arancel sobre el dióxido de carbono de la misma altura, es decir, más precisamente de la diferencia a otros países. Y entonces no tributar el carbono ya no sería una ventaja competitiva, que sería la lógica del libre comercio, sino se convertiría en una desventaja, y el aliciente de países de introducir un mismo impuesto sobre el carbono y otros usos medioambientales sería convincente y muy fuerte. El tercero, bueno, yo creo que ya he enseñado en mis folios que vamos a necesitar la política fiscal para ayudar a las personas y a las pymes y al medio ambiente.
pero muy probablemente no va a ser suficiente los impuestos actuales. Tenemos que subir los impuestos y incluso eso no va a ser suficiente. Vamos a necesitar también adicionalmente la política monetaria como segundo escalón de las ayudas. Pero hablando de los impuestos, yo creo que lo más lógico sería poner un impuesto sobre las grandes fortunas y herencias, por la misma razón por la que proponemos la limitación de la desigualdad en la renta, pues proponemos un impuesto sobre la propiedad y las herencias no para eliminar, pero para limitar las excesivas diferencias en la fortuna. Para ser muy claro, en mi visión personal de la economía del bien común, sí podrá haber millonarios, pero no va a haber 1000 millonarios, porque esto rompe el tejido social y tiene como consecuencia que el mundo está lleno de Bolsonaros y Trumps y Berlusconis. Efectivamente, estaba intentando decirte que claro, eso es, cuando estabas por el tercer punto, porque quería enfatizar esa combinación entre la política fiscal y la monetaria por la que apuntas como una posibilidad para acercarnos hacia una justicia social. ¿Cómo haríamos ese imbricado con la política monetaria uniéndolo a la fiscal que estás apuntando tan claramente? ¿Cuál sería el tejido? Pues repensando el dinero, repensando y reconfigurando el sistema financiero. El dinero tiene que considerar un bien público, una infraestructura democrática, y eso significa que las reglas para el sistema tanto monetario como financiero deben formarse de forma democrática. Nuestra propuesta es que deberían hacerlas las ya mencionadas asambleas económicas democráticas, porque sabemos que la gente crearía bancos centrales públicos. En muchos países no lo son, ni en Italia, ni en Japón, ni en Estados Unidos. La gente le daría otros objetivos a los bancos centrales públicos. Por ejemplo, la creación del dinero. Sorpresa, no es así hoy. En el caso del dinero en efectivo, sí, es un monopolio del Banco Central Público. Pero en caso del dinero electrónico, ahí el Banco Central Público o privado no pinta nada. El 100% del dinero electrónico como medio de pago lo emiten los bancos comerciales. ¿Y por qué eso es así? Pues por lo que los parlamentos lo han decidido así y los ciudadanos lo decidirían de otra forma. Porque el beneficio del dinero público les llegaría a todos, mientras que el beneficio del dinero privado solo llega a pocos. Tercero, en Suiza, en una encuesta, el 90% de los que participaron en la encuesta decidieron, si lo pudiesen decidir, que los bancos, por toda regla, deben ser orientados al bien común, sin ánimo de lucro, porque los mismos bancos pertenecen a esa infraestructura pública que es el sistema monetario y financiero. Los parlamentos no solamente permiten a los bancos a ser orientados al afán de lucro, sino que tampoco les pone ningún límite. Y hay que poner un límite de tamaño a los bancos. Mi propuesta personal es unos activos de 30.000 millones de euros, igual 20 o 50.000 millones de euros, pero no varios billones de euros o dólares, como es el caso con los mayores bancos mundiales. La gente lo decidiría de otra forma que los parlamentos. Y estos son y la última, pero quizás para una economía del bien común, mi favorita y la más importante porque más inmediata. Cada financiación en el sistema financiero, ahora estamos hablando, cada financiación, sea crédito o sea capital propio a través de las bolsas, tiene que aprobar un examen del bien común. Porque la inversión, el inversor, el que pide financiación, en la forma que sea, tiene que probar que no hace daño ni al medio ambiente, ni a la vida, a la biodiversidad, ni al tejido social,
ni a la igualdad entre los géneros, ni a la democracia. Y solo cuando puede probar eso, cuando aprueba el examen ético del bien común, en un segundo lugar se hace lo que hoy ya se tiene que hacer, el examen del riesgo financiero. Porque solo cuando este se aprueba, se financia una inversión hoy. Esto ya es algo, cosa de cajón. Pero lo más importante es el examen ético antes del examen financiero, ¿no? Eso, si preguntáramos a la gente, oigan, en inversiones para el futuro, en el que tienen que vivir nuestros hijos y nietos, solo una evaluación de las consecuencias financieras o también, o incluso antes, una evaluación de las consecuencias sobre nuestros valores fundamentales y nuestros bienes comunes. ¿Cómo crees que van a votar la gente? Pues por supuesto que diseñarían, configurarían el sistema financiero en este caso de forma diferente, más holístico, más completo, más equilibrado, porque no eliminarían el examen financiero, pero añadirían al examen financiero el examen ético, igual que añadirían al balance financiero el balance ético, el balance del bien común. Eso es cosa de cajón, de sentido común. Para eso no hace falta que hayas estudiado económicas o administración de empresa. Eso es ética. Y en los tiempos de Aristóteles y hasta de Adam Smith, la economía era una ramificación del árbol de la ética de la filosofía. Y esto es el sentido común y la forma de pensar de la gente, a diferencia de la forma de pensar de los economistas neoclásicos, que solo se han ido a la rama financiera, y los gobiernos y los parlamentos les han seguido. Esta es la noticia mala. Sí, efectivamente, si se les hubiera hecho caso a las personas y al sentido común, probablemente los efectos de la crisis del 2008 no hubieran dejado con tantas carencias y con tantos recortes a todos los sistemas básicos de sostenimiento de la vida, como la salud, como la educación, como la igualdad. Es decir, en estos momentos, la igualdad entre hombres y mujeres que tú has nombrado antes. En estos momentos, en la pandemia, lo que se ha evidenciado ha sido que esas carencias han roto el sistema mínimo de equilibrio que no se ató desde la crisis, porque se estuvo recuperando a grandes empresas y no sistemas de mantenimiento de vida. Entonces, por ejemplo, se ha evidenciado que faltaban mascarillas, faltaban materiales sanitarios, pero también se ha disparado la violencia de género dentro de los hogares, se ha disparado la brecha que hay salarial entre el paro femenino y el paro masculino, y se ha disparado, en definitiva, lo que significa la cronificación de la desigualdad. Desde ahí, Cristian, dinos cómo comenzamos la reconstrucción. Dinos qué tenemos que poner delante, justamente siguiendo este discurso. No van a ser los bancos, no van a ser las grandes empresas. ¿Qué es lo que tenemos que comenzar por reconstruir? Bueno, ya he dicho muchas cosas y Paco también ha dicho muchas cosas. Ahora tú has dicho algunas cosas adicionales y yo los apoyo todas. Un ejercicio muy básico en cada hogar, en cada oikos, podría ser el reparto igual del llamado trabajo de los cuidados de niños, de enfermos, de moribundos y de ancianos a partes iguales entre los géneros. Y esto las personas lo podemos iniciar, pero luego los parlamentos deberían apoyarnos en ello. Y para eso hacen falta varias cosas. Hace falta un reconocimiento de estos trabajos de cuidado. En mi mundo ideal, todos estos trabajos de cuidado de las personas son los trabajos más valiosos de la sociedad. Y por eso yo les daría no solamente un salario mínimo, sino el salario mínimo elevado, porque son los trabajos más valiosos, ¿no? ¿Y quién podría decidir eso? Pues yo creo que la respuesta ya se puede suponer.
esto se podría decidir en asambleas económicas democráticas en las cuales las personas pueden definir el trabajo de los cuidados como un bien público. Y un bien público tiene determinadas reglas. Y una de esas reglas puede ser que el trabajo de cuidado goza el salario mínimo elevado. Por supuesto, hacen falta otras reglas para que no se produzcan efectos contraproducentes, eso siempre, pero no hay ningún argumento convincente según el cual algunos trabajos tradicionalmente realizados por hombres sean mejor pagados o sean pagados del todo, mientras que otros trabajos que son muy valiosos o más valiosos, pues no son pagados o son mal pagados. Eso es otro desequilibrio, en este caso de género y de poder. Y aquí, pues todas las familias, todos los hogares podrían empezar a reflexionarlo, a reconfigurarlo y a pedir a los que hacen las leyes que lo apoyen. O si no lo tienen en la pantalla, pues lo mismo que con la limitación de la desigualdad. Tiene que emerger la iniciativa desde la ciudadanía. Así es, la ética de los cuidados y, por otra parte, el conseguir que estos nuevos empleos emergentes que tienen que ver con la sostenibilidad, la tecnología, la energía verde, etcétera, no estén masculinizados. Y eso también es un trabajo desde la ciudadanía, de abajo hacia arriba. Pero, desde luego, tendríamos que intentar que de arriba abajo también se pudieran implementar, si no sanciones, sí premios, como bien decís en la propuesta, para que tanto las pymes que, por ejemplo, están funcionando con criterios de sostenibilidad, tanto como con otros tipos de pequeñas y medianas empresas que, sin haber hecho los balances, sabemos que son de proximidad, que son respetuosas, pues quizá esos premios podrían incentivar más. Y estaríamos con el salario ese mínimo elevado, salario mínimo interprofesional elevado, que me parece adecuadísimo para todos los cuidados, para todos los trabajos de cuidado, y que a mí me suscitan inmediatamente la pregunta de qué hacemos para conseguir que ese salario máximo se ponga en marcha. ¿Por qué? Primero, es necesario para evitar la desigualdad, pero también sabemos que las puertas giratorias, que las trampas y que los engaños para escamotear ese salario máximo están a la orden del día. ¿Cómo conseguimos que no nos engañen y cuando estemos en este discurso? Pues con una democracia más soberana, más directa, porque los argumentos están ahí, ¿no? Tenemos argumentos de sanidad pública, de salud pública, que es con creces mejor para una sociedad que la desigualdad sea limitada, ¿no? O sea, tienen todos los indicadores sociales y también incluso económicos mejores que sociedades con una desigualdad ilimitada. Pero yo creo que el nivel racional aquí poco pinta. Y una dificultad adicional es la visión del mundo de los economistas neoclásicos, porque estos se resisten con uña y diente a la limitación de la desigualdad, porque creen que esto va a disminuir la eficiencia, que es su Dios, a pesar de que ni están definiendo en qué consiste la eficiencia, porque yo creo que nuestra economía es sumamente ineficiente en términos ecológicos, en términos éticos, en términos humanos. Pero no son accesibles a este tipo de argumentos. Uno de los autores de libros de texto más utilizados en el mundo, uno es Mankiw, otro es Varian, en vez de informar a los estudiantes de economía que en los años 50 y 60 en Estados Unidos el tipo máximo del IRPF estaba durante más de 20 años
por encima del 90%, alcanzando un máximo del 94%. Esto es un hecho, es una información, pero en vez de dar esa información, lo que escriben en sus libros de texto, parecen libros de partidos políticos, pero son libros de texto los más utilizados, que a nadie de buena razón le ocurriría subir los impuestos sobre la renta, porque esto sería entre destruir toda la motivación y socialismo, ¿no? O sea, dan su opinión personal en vez de informar los hechos. Por eso, desde los economistas neoclásicos, siempre hablo de los establecidos y con mucho gusto observo que hay muchos economistas heterodoxos que tienen otras opiniones, pero pocas cátedras. Pero si preguntas a las personas, si le preguntas a la gente, pues enseguida encuentras una mayoría amplia a favor de la limitación de la desigualdad. No va ni mucho menos destruir la motivación en la población. Al contrario, va a aumentar la motivación de las aplastantes mayorías que trabajan, que se esfuerzan, pero o bien no reciben nada, especialmente las mujeres, o demasiado poco, ¿no? De todos estos y de la sociedad en su conjunto va a aumentar la motivación y en el rendimiento y la productividad como consecuencia si limitamos la desigualdad en vez de permitirla ilimitada, como es la preferencia de los economistas neoclásicos, una vez más, y prácticamente todos los gobiernos y parlamentos del mundo que le siguen la corriente a ellos, en vez de escuchar a sus propios ciudadanos. Ciertamente, porque es una vergüenza que haya 5 veces más riqueza en la zona euro que deuda pública. Es decir, que esté en manos privadas un factor de 1 a 5, la cantidad de dinero que, están endeudados los países. Me parece vergonzoso y eso realmente no tiene ningún sentido. Cristian, nos han llegado preguntas como un aluvión. Te voy a pasar las 2 primeras que nos llegaron antes de empezar el programa y luego haremos una selección de algunas de las más, intentando resumir, porque la verdad es que desde los varios continentes nos están llegando y celebro y bueno, te lo comunico ahora que están entrando desde muchos países a esta webinar. Primera pregunta que nos llegó. ¿En qué medida cree que la aparición del COVID ha restado derechos y soberanía a los pueblos para encaminarse hacia un modelo del bien común? En caso afirmativo, ¿qué opciones plantearía para mejorar este retroceso? Bueno, son 2 preguntas. La primera, una respuesta rápida. Creo que los gobiernos nos han quitado muchos derechos y no estoy de acuerdo con todo lo que nos han quitado. Y muchos tribunales en Austria y Alemania están corrigiendo los confinamientos exagerados de los gobiernos, así porque han sido anticonstitucionales. Hay toda una serie de decisiones de tribunales que el confinamiento ha sido exagerado. No digo que haya sido una equivocación general, pero ha sido exagerado. Un país que curiosamente ha salido sin confinamiento de la crisis es Uruguay. Igual no podemos comparar Uruguay con otros países, pero hay que saber que hay algunos países que han tomado otro rumbo y lo han vivido bien. En Austria y Alemania el confinamiento ha sido bastante estricto y esto sí ha ayudado a la economía de bien común, porque a pesar de que a corto plazo haya causado una crisis económica, a la vez ha propiciado el pensar y reflexionar profundamente sobre alternativas en todos los niveles y en todos los ámbitos. Y yo creo que a fin de cuentas saldremos los que proponen ideas alternativas y modelos alternativos ganando. La otra parte de la pregunta no la recuerdo. No sé si me he perdido
una parte me la vuelves a poner. La otra era, en caso afirmativo, ¿qué Sí. opciones plantearías para mejorar este retroceso que, según la persona participante, se ha originado con las medidas que se han tomado? Pues no puedo juzgar la situación en España, pero varias propuestas que tengo es que en los discursos públicos se debería hacer caso a opiniones diferentes, como es un estándar mínimo del discurso democrático, y en Austria, en Alemania no fue el caso. Solamente se presentó una opinión y todos aquellos que discrepaban de esa única opinión pues tenían muy poca visibilidad en los medios de comunicación. Luego, segundo, pues consultar a expertos de todos los ámbitos, no solamente a expertos de salud pública, sino también a expertos de derecho, historiadores, economistas holísticos y otros. Y para al menos, yo tengo una pregunta abierta, ¿no? Cada año mueren en la Unión Europea 450.000 personas, o sea, 4,5 millones de muertos cada año por contaminación de aire. Y ahí, eso es hoy, ayer, el año pasado. Y nadie me ha podido contestar la pregunta por qué los gobiernos que tanto están preocupados por la salud pública en cuanto al coronavirus, y me parece bien que estén preocupados, pero no me explico por qué no están preocupados con otros peligros para la salud, ni mucho menos con peligros de mayor trayectoria en el futuro, como es la pérdida de biodiversidad y del cambio climático, que todo el mundo está de acuerdo que son peligros bastante mayores que el coronavirus, pero que hoy por hoy no están tan palpables para la mayoría que el coronavirus. Pero la contaminación del aire sí es igual de palpable. La diferencia es que no nos presentan en el telediario y en las noticias diarias el número de personas que sufren enfermedades, ingresados al hospital y muertos cada día por contaminación del aire, porque los gobiernos no hacen caso, ¿no? Y como consecuencia, pues tenemos que procurar procesos democráticos para que gobiernos, saltándose de las leyes, saltándose de las constituciones, pues dicten medidas de urgencia, infundiendo miedo. Eso es otro estándar mínimo. Los gobiernos no deberían infundir miedo a la población. Esto se hizo en Austria y el canciller austríaco decía que pronto todo el mundo va a conocer a alguien muerto por corona. Y nada se ha desmentido más gravemente que ese pronóstico, pero que sí ha hecho un efecto muy grave, que es muchísimo miedo en la población. Y en Austria sí tenemos una cantidad muy deplorable de víctimas del coronavirus, pero no es justificable esa amenaza del primer ministro y esa infusión de medio a la población gracias a su poder comunicativo. Para eso también hay que proveer mecanismos de prevención para que eso se repita. Otra pregunta. En el debate que podría ser el más importante de la década entre decrecimiento y un nuevo pacto ecológico, que tú ya antes lo has nombrado, el Green New Deal, donde se encuentra la EBC, ¿podría explicar las razones y los detalles del posicionamiento? Pues yo creo que entre los muchos amigos en las economías alternativas y sostenibles, como lo son la economía social y solidaria, el enfoque del decrecimiento, los bienes comunes, la economía circular, la economía de la rosquilla o la economía del bien común. Yo creo que en términos prácticos me refiero a política económica. La más pariente, la más similar y cercana de la economía del común es la teoría del decrecimiento, porque es más bien una propuesta para la política económica que una teoría científica, que es la economía de rosquilla, que es
simpatizamos mucho con Kate Raworth, pero mirando las propuestas concretas, aunque el nombre es muy diferente, el decrecimiento no es un objetivo, pero no solamente para la economía del bien común, sino que también para los precursores del decrecimiento. Ellos dicen lo mismo, el decrecimiento no es un objetivo, solo es una urgencia actual, y cuando hayamos llegado al equilibrio, al tamaño óptimo, ya no tenemos que decrecer. O sea, incluso en el objetivo estamos de acuerdo, pero más de acuerdo incluso estamos en las medidas concretas, así que nosotros estamos trabajando mucho en la confluencia de todas estas iniciativas alternativas. Pregunta de chat, Cristian, te estamos agotando. No, está bien. Lo que propone es un proceso constituyente. Los políticos blindan su posición y no dejarán que las asambleas económicas democráticas prevalezcan. Yo tengo buenas noticias. A ver. Que igual levantan alguna esperanza al respecto. Quizás primero la mala, ¿no? El estreno fracasó en Islandia. En Islandia, después de la crisis del 2008, la gente no solamente expulsó al gobierno del cargo, sino que también eligió una asamblea democrática constitucional, una asamblea constituyente, la cual redactó una People's Constitution, una constitución de los ciudadanos, que fue sometida a voto de la población de Islandia y adoptada por 2/3 partes de la población. Luego, el fracaso, la antigua Constitución decía que una reforma de la Constitución solo la puede decidir el Parlamento. Y el Parlamento, a pesar de que 2/3 partes de la población, una mayoría constitucional, llamada así, estaba a favor de la nueva Constitución, el Parlamento se negó a adoptarla, ¿no? Eso ha sido un accidente muy feo en la democracia actual. Hemos sido más exitosos en Irlanda. En Irlanda, con las asambleas de ciudadanos, al final del día fue posible tomar decisiones que el Parlamento no podía tomar por parálisis total sobre el aborto condicionado y el reconocimiento de la libertad sexual. Y esta idea se ha exportado a Alemania y a Francia y se han celebrado las llamadas, son asambleas democráticas. Y la primera en Alemania hizo 22 propuestas para reformar la Constitución de Alemania, el Grundgesetz. Y el presidente del gobierno alemán, el Mr. Schäuble, recibió a los organizadores de esa asamblea informal, no fue una formal, no fue mandatada por el Parlamento, pero sí los recibió con la consecuencia de que la siguiente, que va a tratar medidas contra el cambio climático, va a ser mandatada por el Parlamento. Eso es un enorme éxito y en el mejor de los casos, la población alemana va a elaborar una serie de medidas para poner coto al cambio climático con creces más ambiciosas que la medida adoptada por el Parlamento el año anterior, ¿no? Eso sí era un gran avance de la democrática con la ayuda del Parlamento, y si esto se va a producir, seguramente otros países le seguirán la corriente, en este caso a Alemania, a pesar de que la idea provino de Irlanda y el estreno se habría celebrado en Islandia. Igual siguiendo los ejemplos de Ecuador y Bolivia, porque el proceso constituyente de Ecuador es organizado por Alberto Acosta, directamente elegido en la presidencia de la Asamblea Democrática. Yo creo que es modélica y muchos otros países pueden aprender de esta, y seguramente la Asamblea de Islandia fue inspirada por el ejemplo del Ecuador y también de Bolivia.
Magnífico. Otra pregunta. El precio es el indicador más visible a la hora de ejercer la compra. ¿Crees que sería posible aplicar los criterios de la EBC a nivel de consumo de productos para dar bonificaciones en el precio al consumidor y fomentar el consumo de productos sostenibles? Pues es el núcleo de la propuesta y del modelo de la economía del bien común. Los productos más sostenibles, más respetuosos con el clima, con la igualdad entre los géneros y con la cohesión social, tienen que ser más baratos que los productos más nocivos. Solo entonces podemos aceptar mercados. Eso es la propuesta. Mercados sí, pero solamente si los llamados mecanismos no me gusta, eso es mecanicista, pero la dinámica también es mecanicista. No tenemos el organismo, quizás, el organismo también es biologista. No tengo una buena palabra para el funcionamiento de los mercados, sea en apoyo de los valores de la sociedad. Y repito, esta es la tarea, o sea, el propósito de la economía del bien común. Pero otras iniciativas se ocupan de la mejora de los bienes públicos, de la mejora de los bienes comunes, de la mejora de los trabajos en los hogares y en las vecindades. Y todos estos son lugares donde se celebra la economía. Los mercados son un lugar, un escenario, pero hay al menos 5 escenarios en los cuales celebramos la economía y tenemos que siempre tener en la vista todos los escenarios y hacer propuestas para que todos los escenarios están al servicio de las necesidades básicas y de los valores fundamentales. Bueno, yo creo que una última pregunta, porque nos estamos yendo bastante de tiempo gozosamente. La formulación es la siguiente. ¿No crees que la EBC, después de 8 años de funcionamiento en España, generando estructura y organización, debería tener una presencia social más importante? Y la misma persona repregunta, ¿cómo se adapta nuestro mensaje a la situación real inter-COVID? Son 2 preguntas totalmente distintas. Sí, inter-COVID, dices. Inter, sí. Inter, bueno, siempre deseamos que seamos más visibles, más fuertes, más difundidos. Estamos donde estamos y cada cual tiene la libre decisión de adherirse y de reforzar y de contribuir. Esa es la invitación, ¿no? A nivel internacional yo veo un crecimiento constante e imparable del movimiento y de la economía en común, y especialmente en los municipios, en los gobiernos regionales de cada vez más países, ahora Ámsterdam, Stuttgart, Viena, y de ciudades más grandes, veo una tendencia clara de reconocimiento, aceptación e implementación. Y si esto sigue creciendo de abajo arriba, pues algún día llegaremos a los gobiernos nacionales, incluso sin la democracia directa. De hecho, el año pasado, 9 años después del inicio, se hizo la primera propuesta en un parlamento nacional. Fue el Parlamento Nacional de Alemania. Y la propuesta fue, por pequeña que sea, pero es una propuesta formal, realizar un balance del bien común en 2 empresas nacionales de Alemania. Podría ser el ferrocarril alemán u otra entidad a nivel nacional en propiedad pública. O sea, ya hemos llegado a los primeros gobiernos nacionales y pues tú puedes reforzar ese movimiento, lo puedes conectar con otros movimientos. Yo creo que esta es la respuesta. Y el COVID-19, igual que los Fridays for Future, igual que los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, han sido 3 eventos en los últimos pocos años que nos han proporcionado mucho viento en popa de la economía del bien común, de nuestro movimiento, de nuestras ideas y de nuestros valores. Porque en cada de los 3 eventos ha habido muchas personas
que o no pensaban del todo acerca de economía, porque la economía es de economistas. Yo no entiendo, ¿no?, esto de las cifras y de los modelos de la matemática, no. La economía es de todos nosotros, es de las personas, es de los hogares, oikos nomos, como Paco decía, es del corazón, porque es de los valores fundamentales. Todos aquellos quienes tenemos valores fundamentales y queremos que se vivan en la sociedad, tenemos que inmiscuirnos en el debate económico y afirmar que nosotros entendemos de economía. Y es la responsabilidad de cada una y de cada uno, y esto puede ser nuestra contribución significativa para que algún día la economía en su conjunto se parezca más bien a una economía del bien común que a un capitalismo globalizado. Qué gran día será. Cristian, muchísimas gracias. De verdad que además de un honor y un placer, realmente es algo nutriente. Después de escucharte, después de esta rica conferencia, yo puedo decirte que pienso que este modelo económico además consigue que esta sociedad pueda llegar a ser más inclusiva, un lugar más acogedor, donde todas las personas tengamos un sitio, nos sentamos reconocidas por el simple hecho de formar parte de algo y sea ese algo de todos y de todas. Muchísimas gracias, Cristian. A ti y a todos los organizadores y participantes. Un saludo a donde sea. Saludos a todos y a todas. Nos despedimos ya recordando la última de las tres y agradeciendo a toda la audiencia la asistencia. Hasta pronto, hasta siempre.